¿Cómo están, jóvenes? El tema de hoy son matrices, o denominados también arreglos bidimensionales, compuestos por lo que son filas y columnas. Tradicionalmente una matriz, en este caso consideremos a M, está compuesta por diversos elementos y cada uno de estos elementos ocupan distintas posiciones. Tenemos aquí el elemento A de una cierta fila, que en este caso es fila 1, columna 1, elemento A, fila 1, columna 2, elemento A, fila 1, columna 3. En la siguiente fila se ubican con las posiciones fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Y en la tercera fila tendremos elemento de la fila 3, columna 1, fila 3, columna 2 y este último elemento sería fila 3, columna 3. En Java, las posiciones de cada uno de estos elementos no comienzan en 1, sino comienzan en 0. En ese sentido, tendríamos elemento de la posición 0, 0, es decir, fila 0, columna 0. El siguiente elemento sería elemento de la posición 0, 1, es decir, la fila 0, columna 1. Y así sucesivamente tendremos todos los elementos de la matriz con sus distintas posiciones, considerándose que se está haciendo la referencia de indicar primero la fila y luego la columna. Algo que también es importante tomar en cuenta en matrices es que para la asignación de un elemento en una de las celdas de la matriz, vamos a utilizar siempre la notación de colocar primero la matriz, que en este caso la estamos denominando M, en una posición 0,2, por ejemplo, donde se está asignando menos 2. De manera general, tendríamos que indicar matriz M de una cierta fila, F de una cierta columna, también se los puede denominar I, J, y se le está haciendo la asignación de un elemento. Para saber el contenido de la celda, de la matriz, también se debe considerar que si queremos saber el contenido de esta, debemos también colocar M, que es la matriz, y se debe indicar de qué fila y de qué columna. Esto es de manera específica. Fila 2, columna 1, me estaría retornando el elemento, fila 2, columna 1, 1. Y de manera general tendríamos que retornar elemento de la matriz de una cierta fila F, denominada también I, o una columna C, denominada J. Tanto para lo que es el colocar elemento como lo que es obtener o retornar elemento, tienen que ser métodos, como en este caso el colocar elemento, podemos denominarlo setElem, y en este se han de mandar algunas variables como parámetros de entrada, como ser la fila, la columna y el elemento. Y para obtener el elemento debemos ingresar como parámetros de entrada de qué fila y qué columna queremos que se retornen los elementos. Habiendo indicado anteriormente lo que es la estructura de una matriz, debemos tomar en cuenta que como estamos trabajando con la programación orientada a objeto, la matriz se la va a ir encapsulando en una clase. A esta clase la vamos a denominar C-matriz. En esta también se definirán dos atributos, nFill y nCall. Estos juegan un papel muy importante dentro de lo que es la clase C-matriz, ya que estos nos indican hasta qué posición válida de filas van a estar ocupadas en la matriz. Y nCall nos indica hasta qué posición válida de columnas estarán ocupadas en la matriz. No nos olvidemos que hemos considerado de que tal vez la matriz pueda ser definida como de 15 por 15 o 10 por 10. Y no importando esto, es necesario delimitar en realidad cuáles son las celdas que se van a ocupar en la matriz. No nos olvidemos por eso que debemos tener muy claro de que estos dos atributos, nFill y nCall, juegan un papel muy importante en la definición de la clase. nFill y nCall son valores que van a ser introducidos desde teclado por el usuario final, quien indicará realmente cuántas filas y columnas quiere que se tengan en la matriz.
En cuanto a lo que es la implementación de la clase matriz en Java, eh, como ya se ha hecho en otros proyectos, se debe crear la clase matriz y el formulario, el JFrame CMatriz. Dentro de lo que es la implementación de la clase matriz, se define entonces el arreglo bidimensional al cual estamos denominando M y vamos a definirlo en este caso de 10 por 10. Además de eso, definimos los atributos nfill y ncall, que son, como habíamos indicado hace un momento, son variables muy importantes que nos están indicando hasta qué fila y columna válida están siendo ocupadas en la matriz. Con eso estaríamos prácticamente terminando esta primera parte de lo que es la clase matriz, donde se está definiendo las estructuras básicas de la clase.